Esferas de expansión Tau. Luego de haber pasado por conflictos internos en su historia que se tornaron bélicas, los Tau entraron en un estado de unión gracias a la llegada de los Etéreos. En ese tiempo, los Tau entraron en un periodo sin precedentes de cambios rápidos liderado por las nuevas invenciones y los grandes avances en muchos campos. Cada casta se sintió inexorablemente impulsada en la persecución de sus objetivos por el bien supremo. Los éxitos que siguieron fueron prósperos, con grandes avances descubiertos en metalurgia, ingeniería, producción de energía y fabricación de armas. Con avances casi diarios y habiendo reducido las privaciones y enfermedades, el planeta Tau dio rápidos signos de sobrepoblación. De nuevo, los Etéreos tenían las respuestas y señalaron hacia las estrellas. A sus órdenes, la casta de la Tierra empezó a construir y probar cohetes, y la casta del aire empezó a entrenar para su nuevo papel como pilotos en las estrellas. Durante ese periodo de progreso, únicamente la casta del fuego parecía no avanzar. Aunque utilizaban nuevas armas y tecnología para eliminar por completo a los grandes depredadores de Tau, no había mucho trabajo para el ejército. Los Etéreos anticiparon su creciente frustración enfocando a la casta del fuego en el desarrollo de un nuevo régimen muy disciplinado. Usaron como guía las enseñanzas del Código de Fuego, las antiguas formas que habían pasado de generación en generación desde que eran tribus cazadoras. Con el camino del guerrero como guía, la casta del fuego preparó un sistema de entrenamiento desde el nacimiento hasta la muerte, el inicio de la tradición formal que todavía siguen llevando a cabo en la actualidad. La noción de que el futuro de los Tau estaba en las estrellas prendió firmemente en todas las castas. Cuando los primeros cohetes salieron de la atmósfera planetaria, los Tau establecieron comunidades orbitales seguidos de una base en Lubal, la luna más cercana. Se enviaron naves de exploración y sondas de largo alcance. Los Tau se cercioraron de que su mundo residía en un grupo de planetas muy cercanos entre sí, y los informes afirmaban que muchos de ellos eran capaces de sostener vida. La construcción de un enorme muelle orbital permitió construir naves espaciales más grandes, y los primeros esfuerzos para colonizar dieron comienzo en los planetas cercanos a Tau. Es así como esta joven raza decidió no solo contenerse en un solo mundo, sino el de expandir su cultura y sus enseñanzas del bien supremo al resto de la galaxia. El destino como gobernantes. Los Tau continuaban ampliando su imperio rápidamente. Las bajas cada vez fueron más elevadas entre los primeros exploradores. A pesar de que el viaje espacial y los nuevos entornos estaban cobrándose un precio en vidas muy altos, los Tau se aventuraban cada vez más lejos y empezaron a encontrarse con bestias alienígenas que muchas de las cuales resultaron ser peligrosas. Fue ahí cuando llegó el momento en que los entrenamientos de los guerreros del fuego probaron su importancia. Las gigantescas bestias reptilianas de Dejanoi mataron a muchos colonos antes de que los despliegues rápidos y la artillería lograran hacerlos retirar. En Sacia, el planeta desierto estaba invadido por depredadores carnívoros que la casta del fuego tuvo que cazar y destruir antes incluso de que los colonos se atrevieran a aterrizar. En esas primeras expansiones, los Tau se encontraron con razas alienígenas, civilizaciones de criaturas pensantes, pero la casta del fuego solo buscaba destruir a todo lo que se les oponían, cazándolos igual que a criaturas salvajes.
Los etéreos vieron una oportunidad de llevar la ilustración en vez de la guerra. Del mismo modo que los etéreos habían detenido la guerra en el planeta Tau, los alienígenas serían acogidos y se les daría la oportunidad de contribuir al bien supremo. Los etéreos guiaron al resto de castas para que los aceptaran, sin importar los extraños que fueran. No importaba si esas criaturas estaban sumidas en el salvajismo, esclavizadas por las supersticiones o si sencillamente desconocían la magnitud del gran destino que se les presentaba ante ellos. Los etéreos dijeron que todos los seres debían ser bienvenidos en el emergente imperio Tau. Las demás razas de la galaxia son bienvenidos al nuevo imperio sin algún tipo de discriminación. Conocerán su valía y su glorioso destino. Únanse, únete al bien supremo. A partir de ese momento, siempre que se encontraba una nueva cultura alienígena, los etéreos empleaban su estrategia maestra, en la que cada casta Tau representaba su papel. Primero, los planetas eran examinados por la casta del aire y aquellos clasificados como deseables se seguían investigando. Si se descubría una civilización alienígena, los embajadores de la casta del agua eran enviados para contactar, aprovechando su entrenamiento como negociadores. Cada oferta de integración se planeaba cuidadosamente para atraer a sus ciudadanos. Les llegaban propuestas comerciales, protección de enemigos y maravillas tecnológicas construidas por la casta de la Tierra. Se extendieron saludos honorables e invitaciones a los armados traxianos, los invertebrados Grid, los Nikazar y muchos más. A todos se les ofreció unirse al Imperio Tau, aliarse para conseguir protección mutua, comercio y tecnología. Los alienígenas más primitivos se inclinaron rápidamente ante los discursos políticos de la casta del agua, mientras que otros accedieron gradualmente. Finalmente, el resultado fue el mismo, y en un corto periodo de años, la hegemonía cultural Tau era dominante, con cada raza haciendo su parte para ayudar al bien supremo. Por ejemplo, en el mundo natal acuático de Islazu, los Grid permitieron que la casta de la Tierra construyera muchas factorías flotantes sobre la superficie de su planeta. Este fue el pago por la protección de su planeta que dieron las estaciones orbitales y permitieron a los Grid contribuir de mejor forma en el bien supremo. Después de todo, no todas las razas alienígenas fueron tan complacientes. Aquellos que rechazaron cooperar recibieron duros ultimátums. Toda la fuerza de la casta del agua se lanzó sobre los que no lo cumplieron. Siguiendo órdenes, los guerreros del fuego descendieron de la órbita sobre los planetas designados y efectuaron una serie de ataques rápidos a sus enemigos antes de retirarse para evitar represalias. Después de semejantes ataques, todos excepto los más impenitentes reconsideraron su posición. Estas tácticas atrajeron a enemigos a la mesa de negociaciones. Por eso, en algunos casos, las guerras de aniquilación fueron inevitables. Aunque la población crecía exponencialmente, su expansión tenía una escala tan grande que los guerreros de la casta del fuego se veían cortos de efectivos. A menudo eran superados numéricamente, pero sus comandantes aprendieron rápidamente que incluso el mayor ejército enemigo puede ser derrotado con una serie de ataques rápidos y el uso juicioso de una potencia de fuego abrumadora. Dada la elección entre una aniquilación sangrienta y la asimilación y supervivencia en los límites del Imperio Tau, todas, excepto las razas más cercas, se rindieron ante lo inevitable. Sin embargo, una raza llena de monstruos locos amantes de las guerras probó ser una excepción. El primer encuentro con los orcos.
Los orcos, como bien se sabe, son una raza brutal que resuelve incluso los problemas más insignificantes con la violencia. Desafortunadamente, los Tau lo descubrieron muy tarde. Los Tau se encontraron con los orcos por primera vez en los planetas que rodean Tau, su primera gran colonia. Estas colonias no tardaron en recibir reportes de tribus orcas dispersas en todos los sistemas estelares que investigaban. Los Tau aprendieron muy rápido a identificar la presencia de estos monstruos en su equipo de escaneo. Esto fue muy alarmante. Los orcos aparecían en lunas, cinturones de asteroides y en cualquier lugar que virtualmente pudiera permitir vida. Estaban como cucarachas en cualquier lugar que los Tau investigaban. Costó muchas batallas antes de que los Tau entendieran que los orcos son realmente monstruos tontos amantes de la guerra. Sus intentos de absorber a los orcos de la forma recta habían resultado ser inútiles, aunque esto había funcionado con una docena de civilizaciones alienígenas anteriormente. Sencillamente no existía posibilidad de negociar con semejantes criaturas. Los etéreos confirmaron que esos monstruos eran una causa perdida. Ahora, cuando estos verdes problemáticos son descubiertos, el procedimiento habitual es acercarse a los orcos destruyéndolos lo más rápido posible en una guerra total o marcando el territorio con señales de avisos de no pasar. Los Tau aprendieron amargamente que estos seres son difíciles de erradicar. La primera esfera de expansión. El ascenso de los Tau se desarrolla principalmente durante 3 fases diferenciadas. Periodos de crecimiento intenso conocido por los Tau como esferas de expansión. Cada una de esas oleadas de colonización vino marcada por una acumulación de recursos tras la cual se lanzaban una serie continua de misiones de exploración seguidas, si era necesario. Además acompañadas por campañas militares para estabilizar ganancias territoriales. Una vez que una colonia se transforma en un asentamiento estable, sirve como punto base para la siguiente expansión. Al final del primer milenio de la primera esfera de expansión, tal y como se llamó más tarde, el Imperio Tau se había doblegado por los cielos y consistía en 8 sistemas completamente habitados conocidos como sectores. Los sectores recibían su nombre de su capital sectorial y podían incluir cualquier cantidad de planetas o lunas colonizadas, así como otras posesiones como puestos de escucha, campos de sensores, satélites de escudos, ciudades orbitales y operaciones de minería. Todo fue conectado por una serie de estaciones espaciales y una enorme red de comunicaciones y sensores entre las ubicaciones más importantes. Aunque lleve varias generaciones establecerse, cada sector es único, con sus propios matices culturales y con proporciones variadas de las diferentes castas y poblaciones alienígenas. Se combinaron diversos factores para dar fin al primer gran periodo de rápido crecimiento de los Tau. En primer lugar, a pesar de la explosión de población que su raza había estado experimentando, su número se estaba estirando demasiado y se notaba la necesidad de más individuos de cada casta. Los guerreros de la casta del fuego, en especial, estaban muy demandados, ya que las guerras de conquista habían sido muy costosas y diversos conflictos seguían activos en zonas periféricas. La segunda razón debido a la cual se detuvo la primera esfera de expansión fue debido a las distancias entre sistemas. Después de colonizar la densa zona cercana a Tau, la distancia entre mundos se hizo mayor. En esa época era totalmente imposible cruzar todo el imperio en una única vida, y cruzar los negros abismos que rodeaban sus sistemas estelares llevarían muchas, pero muchas generaciones. Los Tau necesitaban innovar en sus métodos de viaje espacial, ya que estaban demasiado desfasadas. Sectores de la primera esfera de expansión. Tau.
Tau es el hogar de los Tau y en él se convoca el Alto Concilio liderado por Aun-Ba y da forma a los decretos que cambian todo el imperio. Tau sigue siendo el centro de la cultura y la burocracia. Tau produce muchos guerreros de la casta del fuego. Ningún sector es rival en prestigio para Tau y únicamente Biorla puede igualar su poder. Taun fue el primer sector y tiene una enorme cadena de muelles orbitales y controla la estación espacial más grande de la casta del aire. Cada sector mantiene naves de la flota Tau, la Corbatra, pero ninguno puede presumir más que Taun. Dejanoi recibe su nombre de las lunas gemelas de su primer planeta habitado. Dejanoi ha sobrevivido a un largo aislamiento debido a tormentas espaciales. También ha sufrido varias invasiones orcas. Borkan. El primer planeta de Borkan es un centro de aprendizaje y una academia, y su sistema tiene muchos planetas ricos en minas. Borkan tiene una gran cantidad de miembros de la casta del fuego, y es frecuente que sus guerreros del fuego estén equipados con prototipos. Dalit. El primer planeta de Dalit fue devastado durante la Cruzada de Damocles, y muchas de sus colonias y ciudades quedaron destruidas. Se ha recuperado rápidamente gracias a sus puertos espaciales y comerciales. Se puede ver a muchos alienígenas junto con los famosos mercaderes y diplomáticos de la casta del agua. Falcia. Muchas innovaciones tecnológicas provienen de este sector. Los guerreros de la casta del fuego de Falcia suelen ser los primeros en probar prototipos de armas, armaduras y mejoras del sistema. Biorla. El planeta Biorla orbita una estrella binaria y su nombre se traduce como sangre caliente. Se sabe que produce guerreros especialmente agresivos y hábiles para la guerra. Este sector ha destrozado muchas invasiones orcas y las academias más respetadas de la casta del fuego residen en Biorla. Sacia. El mundo de Sacia es el más cálido y poblado de todos los mundos Tau. Este mundo fue el que produjo más flotas de colonización durante la segunda esfera de expansión que el resto. Los guerreros de Sacia son conocidos por ser muy honorables. Pero aquí no acaba la primera esfera. La alianza inesperada con los Crots. Al final del primer periodo de expansión, una flota de exploración de la casta del aire que se encontraban a las afueras de Dalit localizó naves orcas disparando a las esferas de guerra Crots. Al principio los Tau no sabían a qué civilización estos monstruos atacaban. Los Krot defendían su enclave en el planeta Krat, aunque estaban siendo muy superados en número. Aunque en un principio los Tau solo pretendían observar, los Tau se vieron arrastrados al combate cuando el almirante de la casta del aire como el comandante de la casta del fuego no soportaron ver a los orcos quedarse con la victoria. Por lo tanto, desplegaron rápidamente su flota y destrozaron las naves de los orcos. Pero tardaron demasiado en darse cuenta de que aquello solo era la vanguardia de una enorme fuerza de invasión que estaba acercándoseles mientras los rodeaban. Así es como empezó una guerra tanto en el espacio como en diversos planetas, que más tarde se llamó como Guerra en el lugar de la Unión, y que marcó la primera ocasión en que los Tau y los Krot lucharon unidos. Esta alianza fue tan efectiva que retuvieron a los orcos durante suficiente tiempo como para que llegaran los refuerzos de Sacia. Los Tau quedaron tan impresionados con las proezas en combate de los Krot que acordaron extender una alianza hasta liberar el resto de posiciones estratégicas Krot que también estaban bajo ataque orco. Durante los siguientes 10 años, los Tau ayudaron a eliminar todos los signos de orcos de los mundos Krot y eventualmente visitaron su mundo natal Pech, a instancias del principal líder de los Krots, el legendario Angkor Prok. Allí en la sagrada piedra del juramento,
el líder Krot juró alianza con el Imperio Tau y comprometió a sus guerreros a luchar por el bien supremo, a cambio por supuesto de recibir una prima considerable. Ese compromiso y la cooperación entre ambas razas sigue honrándose hasta el día de hoy. Los Krot son de lejos la mejor fuerza auxiliar al servicio de los ejércitos Tau. Los Tau valoran los servicios militares de los Krot, aunque siguen esperando que la expansión a su cultura superior cure a los Krot de sus tendencias caníbales. Aunque los Krot procuren escondérselo a los Tau, son mercenarios que evitan coincidir contra ellos. A los Krot se les puede ver prácticamente con cualquier raza o facción, ya que no tienen ningún tipo de prejuicio mientras reciban su recompensa. A pesar de que su sociedad tenga apariencia primitiva, conocen cómo viajar a través de la disformidad y poseen flota propia. Pero, ¿qué son los Krot? Comprendamos muy bien a estos aliados. Los Krot tienen fisiología humanoide y existen indicios suficientes para creer que evolucionaron a partir de las aves, ya que aún conservan vestigios de tales orígenes como el rostro picudo, una estructura ósea frágil casi hueca y 4 dedos en manos y pies. La textura de su piel es áspera y está provisto de pequeñas púas parecidas a cañones alargados de plumas que les sobresalen por la cabeza en varios puntos. La pigmentación de la piel varía de pardos terrosos y verdes moteados a naranjas chillones, pasando por todos los tonos intermedios. Dependiendo de las indicaciones alimenticias de cada Gran Krot, la coloración de cada grupo familiar, más conocido como estirpe, puede variar mucho. También es normal que los Krot de cada estirpe lleven símbolos tribales especiales pintados en la piel. Los Krot también maduran rápidamente, sobre todo durante los primeros 10 años de su vida. A la edad de 12 años ya se los considera adultos y se conocen casos de Krot que han llegado a vivir un siglo, con su piel volviéndose cada vez más arrugada y correosa en los últimos años de vida. Los Krot son de estatura elevada, medio metro más altos que la mayoría de los humanos, y sus cuerpos nervudos les confieren una falsa impresión de fragilidad. En realidad, la musculatura de los Krot es extremadamente fuerte y está compuesta por una densa materia fibrosa provista de una equivalencia potencia-masa mayor que la de los humanos. Sus rápidas contracciones musculares producen un efecto latigazo que permite a los Krot propinar golpes muy potentes a gran velocidad. Mientras que en los bosques densos pueden ir saltando de árbol en árbol con gran rapidez. Los Krot prefieren vestirse sencillos, usan arneses hechos con pieles de animales adornados con huesos, amuletos y collares hechos a mano. Los pocos especímenes que se han podido estudiar demostraron poseer cerebros compuestos por un hemisferio frontal o anterior y otro posterior. Según parece, el hemisferio anterior es el más grande y controla la lógica, el razonamiento y la memoria, mientras que el posterior, menos desarrollado, gobierna la imaginación y la creatividad. Si esto fuera realmente así, explicaría la actitud pragmática de los Krot y su incapacidad para progresar tecnológicamente. Su cabeza está coronada por una gran masa de plumas resistentes y flexibles que parecen formar parte de su aparato sensorial. Estos cañones de plumas contienen una especie de ganglios que se originan en los lóbulos frontales del cerebro que puede que les resulten muy adecuados para recibir e interpretar información acerca del entorno. La cavidad olfativa del cráneo Krot también es más grande y posee múltiples órganos sensoriales que se extienden hasta la boca. Los ojos están desprovistos de pupilas y normalmente tienen un tono blanco. Es probable que sean capaces de percibir frecuencias más altas del extremo infrarrojo y que puedan sentir el calor corporal que genera la presa. Como consecuencia,
Los Krot son rastreadores excelentes y puede ser muy difícil conseguir esconderse de ellos. Los Krot también generan muy pocos residuos, ya que excretan en forma de un sudor viscoso y agrio que tiene toda una serie de propiedades dependiendo de lo que hayan consumido. Los beneficios más evidentes son una relativa capacidad para protegerse del calor, así como propiedades antibióticas y la posibilidad de desviar un golpe dirigido con poca fuerza, haciendo que se escurra por la piel sin causar daño. Se sospecha que los Krot pueden alterar las propiedades de sus secreciones para dejar rastros de feromonas, marcar territorios, avisar de algún peligro e incluso para comunicarse entre ellos. Y también podrían hacer esto como algún modo de control de las formas de vida menores, como pájaros y pequeños animales, ya que hay pruebas que sugieren la idea de que los Krot utilizan feromonas empáticas para evitar asustar a dichas criaturas y así no delatar su posición en batalla. Esta habilidad combinada con su método de comunicación hace que los Krot sean capaces de aprender nuevas lenguas con una rapidez impresionante. Pero la costumbre más repugnante de los Krot, con diferencia, es la de comerse la carne de los muertos. En batalla, esta costumbre los lleva a devorar ritualmente los cadáveres de aquellos a los que han matado, y no hay casi nada que no puedan comerse. El sistema digestivo de los Krot es muy eficaz, ya que puede transformar casi cualquier tipo de material orgánico en energía, que retienen en unos órganos denominados nímunes, que tienen repartidos por todo el cuerpo. En caso de consumir algo inorgánico e indigerible, los Krot lo regurgitarían. Sin embargo, la peculiaridad más singular de la digestión de los Krot es que tienen la capacidad de extraer de la comida las cadenas de ADN que puedan ser útiles. Los genetistas del Adeptus Mechanicus ya saben desde hace tiempo que la mayor parte de la estructura doble helicoidal de su ADN no contiene información, sino que se usa para dividir las zonas que sí la contienen. Los Krot han heredado de alguna forma la capacidad de incorporar los códigos de ADN útiles para su propia cadena genética, almacenándolos en los espacios vacíos. Los Krot de mayor tamaño, llamados grandes Krot, poseen una comprensión instintiva de este proceso, de manera que digieren a sus estirpes a consumir una presa determinada para que, en sucesivas generaciones, puedan incorporar elementos de sus genes. Este proceso no funciona de un modo matemático. Existen numerosos ejemplos de intentos fallidos en este sentido que han dejado a algunos Krot atrapados en callejones sin salida genéticos, de entre los cuales los Krotox y los mastines Krot son los más evidentes. En algún punto de su evolución genética, esas dos subespecies de Krot se alimentaron de criaturas que poseían rasgos que querían asimilar, pero al hacerlo, se les atrofió la inteligencia. Los Krotox ahora son más grandes y más fuertes, pero se transformaron a su vez en criaturas de movimientos lentos. Por otra parte, los mastines Krot se volvieron más rápidos y ágiles, pero al igual que los Krotox, su inteligencia se vio reducida y se transformaron en poco más que en inmundos depredadores. Existen otras variaciones, como el pequeño halcón Krot y la sinuosa serpiente Krot, así como otras criaturas aún más terroríficas y extrañas. Y aún así no importa cuánto tiempo pase, en las zonas más inaccesibles de los bosques de Pech, habitan bestias que hace mucho, pero mucho, fueron Krot. El proceso y la expansión Tau continúa. Aunque el imperio seguía haciéndose cada vez más grande, el planeta Tau siguió siendo el corazón espiritual del imperio Tau. Entre los nacidos en sectores distantes, solo los de mayor rango podían viajar a ver su mundo ancestral.
aunque todos ofrecían gran diferencia a los sectores Tau más antiguos. Allí, los oficiales de alto rango de cada casta se reunían en concilios bajo las cúpulas resplandecientes que dominaban el paisaje, recibiendo la sabiduría de los más antiguos de la casta de los etéreos. Desde el alto concilio, las órdenes de expansión se transmitían y llegaban a las estaciones de transmisión de los confines del imperio. Los etéreos dirigieron el consejo sin descanso, impulsando a todas las castas a conseguir mayores objetivos. Los Tau dedicaron el siguiente medio siglo a reconstruir sus ejércitos, reforzar sus infraestructuras y prepararse para la siguiente expansión. Se enviaron sondas de prueba para explorar el golfo de espacio vacío más allá de los límites del imperio. Esto marcó el inicio de una nueva tecnología: la inteligencia artificial. La casta del agua intentó complementar la escasez de población Tau redoblando los esfuerzos de integración de sus mundos alienígenas más lejanos en el imperio. Esto se logró de una miríada de formas. Por ejemplo, los Anthrazoids probaron ser muy apropiados para la tarea de su minería en asteroides, mientras que los pequeños crustáceos de miembros diestros nativos de Breachure no tenían rival en la delicada tarea de montar minúsculos generadores de plasma necesarios para las últimas inversiones de la casta de la Tierra. Pero fue la alianza con los Krot la que provocó de largo la mayor diferencia, ya que en un corto periodo de tiempo los ejércitos de la Casta del Fuego fueron reforzados por millones de guerreros adicionales que les ayudaron a luchar por el bien supremo. Solo la Casta de la Tierra había fallado en conseguir la meta prescrita. Aunque los centros de ingeniería de cada sector trabajaban de manera eficiente y proveían de innumerables innovaciones, la invención demandada por los etéreos, un sistema de propulsión para viajar a las estrellas, se les hacía difícil. Finalmente, el salto cuántico llegó desde el sector Falsia. Ahí habían finalizado el desarrollo del motor acelerador ZFR Horizonte. Este ingenioso diseño permitía que las naves viajen a una velocidad cercana a la luz. Gracias a él, se pudo entrar en la siguiente fase de progreso: segunda esfera de expansión. Con las flotas más rápidas y ejércitos impulsados por el influjo de las escuadras carnívoras Krot, el etéreo supremo Aun Wei declaró que los preparativos estaban acabados. Se dio una orden fuerte y clara que se escuchó por todo el imperio. Los Tau se lanzaron a la siguiente esfera de expansión. Desde cada uno de los centros de las colonias de la primera esfera, empezaron a salir grandes flotas en la oscuridad del espacio. Llegó la hora de dispersar el bien supremo hasta los mundos que desde Tau parecían pequeños puntos de luz lejana antaño. La segunda esfera de expansión comenzó con total éxito y demostró ser más dinámico incluso que la primera, alejándose más en el espacio y estableciendo una docena de nuevos sectores. Durante esta época surgió una leyenda dentro de la Casta del Fuego, el mayor pensador y estratega militar de su época y tal vez de todas las épocas, el comandante Yun-Nami. Este comandante lideró a sus guerreros en rápidas victorias y sistemas estelares cayeron bajo sus campañas de conquista. Muchos de los sectores de la segunda esfera como El Sieir y Tashbar deben su existencia a las brillantes estrategias de Yun-Nami, y fueron sus contraataques maestros los que detuvieron las invasiones orcas que amenazaban con conquistar el sector Autal. Se dice que incluso los orcos aprendieron a temer enfrentarse a un ejército liderado por Yun-Nami, ya que aunque estas bestias disfruten luchando, las tácticas del general les robaban gran parte de la diversión con evasivas y retiradas. La aplicación de la estrategia y la teoría militar de Yun-Nami
sigue siendo enseñada en la actualidad en todas las academias de la Casta del Fuego. El último progreso de la segunda esfera de expansión fue el cruce con éxito del Golfo de Damocles, una misteriosa sección del este galáctico que había frustrado todos los intentos previos de los Tau de cruzarla. Una vez al otro lado de ese fenómeno espacial innavegable, los Tau establecieron rápidamente muchas colonias y puestos avanzados, haciendo sus primeros contactos con el poder más extendido de la galaxia. Este era el Imperio de la Humanidad. Después de una campaña larga y sutil, el Imperio Tau había invadido pacíficamente muchos planetas del área del espacio conocida para los humanos como el subsector Timbra del Segmentum Ultima. Las amargas y destructivas guerras que se desataron no se parecían a nada que los Tau hubieran experimentado antes. La segunda esfera de expansión se encontró con un traspié que se podría decir que terminó con un sabor más que amargo. Sectores conquistados de la segunda esfera de expansión. Autal. Autal Prime es la capital sectorial verde y hermosa donde solo los héroes pueden retirarse. Dras. Por razones conocidas solo por los etéreos, este sector lleva mucho tiempo abandonado. Kelshan. Situado cerca de la fisura Perdus, este sector ha sufrido muchas invasiones y es más desconfiado con los alienígenas. La flota de Kelshan y sus fuerzas de la Casta del Fuego acaban de recuperar su fuerza después de los choques con la flota enjambre Gorgona. El Ciair. Un sector muy poblado con muchas lunas, la mayor parte de las cuales son minas de valiosos recursos que se utilizan en la construcción de armaduras. Tashbar. Al ser un sector fronterizo, Tashbar se ha visto sujeta a frecuentes invasiones orcas y ataques piratas. Como resultado, su gente es más tenaz y dura. Abashia. Conocido como el mundo entre esferas, esta capital sectorial se estableció poco antes del fin de la segunda esfera de expansión, ya que las máquinas de la Casta de la Tierra tardaron mucho en hacer su aire respirable. Hay gran cantidad de flotas de la Casta del Aire y plataformas de defensa a su alrededor. Tolku. Tolku es conocido por sus grandes templos etéreos, así como por los institutos alienígenas, donde muchos embajadores alienígenas son conducidos para ser instruidos en el camino de la cultura y la sociedad Tau, antes de ser devueltos a sus mundos natales respectivos. El contacto con el Imperio de la Humanidad. El primer contacto del Imperio Tau con la humanidad no fue con el Imperio, sino con elementos disidentes que operaban en los límites de sus grandes dominios. Gran parte de los dominios del Imperio del Hombre han sido olvidados por su gran extensión. La región del espacio alrededor del Golfo de Damocles es ese tipo de área, una zona salvaje donde el Imperio Tau encontró espacio. En primer lugar, los Tau se encontraron con capitanes libres, piratas y colonias humanas perdidas que habían olvidado sus orígenes y conexiones con la humanidad. Esos contactos iniciales oscilaron entre las negociaciones comerciales, amistosas y la hostilidad instantánea. Pasó algún tiempo antes de que la Casta del Agua se diera cuenta de que los humanos que habían encontrado eran restos perdidos o exiliados, voluntarios de un gigantesco imperio galáctico. Los mundos reclamados por disidentes humanos fueron anexionados rápidamente al Imperio Tau. Pero hubo mucho debate sobre cómo aproximarse a aquellos planetas que todavía mantenían lazos con el Imperio. De la forma habitual, los líderes de alto rango de las castas debatieron la situación con los etéreos. Para algunos miembros del Alto Concilio, el Imperio de la Humanidad parecía demasiado poderoso como para meterse en una guerra que no podrían ganar. Aún así, los líderes de la Casta del Fuego pedían la guerra,
Pero fue Aumba, el etéreo segundo en autoridad, quien trazó el plan. La casta del agua se iba a integrar en los mundos humanos leales al imperio, penetrando en las cortes de los gobernadores planetarios. Tras algún tiempo, una veintena de mundos del imperio ya comerciaban con los Tau. Los bienes alienígenas, en especial la tecnología de la casta de la Tierra, fluían por esos mercados en contradicción flagrante de las leyes imperiales. En ese momento fue adecuado iniciar la segunda fase de las instrucciones de Aumba. Cuando se consideró que esos mundos estaban listos, los enviados de la casta del agua comenzaron con diplomacia en oídos dispuestos. Las semillas de la rebelión llevaban tiempo cultivándose y ahora daban fruto. Uno por uno los gobernadores planetarios declararon a sus mundos como liberados de los grilletes del imperio. Se había tardado décadas, pero los Tau se expandían más rápido y con menos bajas de la que la mayor campaña militar podría haber conseguido. La respuesta del imperio de la humanidad a semejante rebelión tardó en llegar, pero cuando lo hizo fue brutal. Las fuerzas imperiales eran enormes, basadas en una docena de naves enormes que incluían 19 regimientos de la Guardia Imperial y 5 compañías provisionales de marines espaciales. Las batallas iniciales fueron grandes victorias para el imperio de la humanidad, ya que el poder de su flota y la rapidez de sus ataques destrozaron los puestos avanzados y eliminaron colonias periféricas. En un corto periodo de intensos conflictos, los Tau acabaron retrocediendo del Golfo de Damocles, aunque en los últimos pasos de este conflicto, las victorias del imperio no se consiguieron con tanta facilidad. Los planetas que se habían aliado con los Tau estuvieron sujetos a duras recriminaciones. La Inquisición descendió sobre los restos de población humana e infringió duros castigos sobre aquellos que habían rechazado la palabra del emperador. Dalit desafiante. El primer signo de la invasión llegó a Parayan, el planeta más remoto del sector Dalit. Después de localizar lecturas inusuales, los Tau inspeccionaron la zona con ópticos de largo alcance y se sorprendieron al ver grandes desgarraduras abriéndose en el espacio, de las cuales emergían enormes acorazados imperiales y flotas de apoyo. Aunque la flota Tau y la estación orbital bien defendida de Parayan causaran estragos en la armada imperial, el camino no tardó en despejarse para que la cruzada avanzara hacia Dalit Prime. Es entonces que las fuerzas imperiales descendieron en Dalit Prime. En este caso, no estaban tomando un mundo imperial, recién convertido a una colonia recién fundada, sino que se estaban internando a una capital sectorial Tau muy poblada. Aunque enjambres de luchadores atmosféricos respondieron al ataque, el imperio logró tener éxito y estableció una cabeza de playa. Rápidamente, las tropas imperiales de tierra, con los titanes y formaciones de blindados a la cabeza, descendieron y empezaron a acercarse a la población de Gelbrain. El avance imperial quedó estancado por una tormenta de misiles que les atacaba desde las colinas. Cuando las unidades intentaban enfrentarse a los observadores Tau, se encontraron con tropas de asalto protegidas por campos de camuflaje. Cada vez que las fuerzas imperiales conseguían algo de ventaja, se encontraban con contraataques de la casta del fuego. La noche era el peor momento, ya que bajo la cobertura de la oscuridad, los Tau atacaban sin piedad. Gracias a su mejor tecnología óptica, los Tau pudieron infligir mayores bajas de las que recibieron. Los marines espaciales intentaron aterrizar tras las líneas enemigas y recuperar la iniciativa, pero fueron derrotados por equipos de armaduras de combate pesadas cuya potencia de fuego derribó sus transportes. A pesar de que sus bajas, las fuerzas imperiales continuaron avanzando y muchos sectores de Dalit fueron destruidos y evacuados. Pero con la llegada de más refuerzos Tau al frente,
y los problemas que tenía la flota imperial para mantenerse en órbita. La ventaja imperial acabó, y se vieron obligados a retirarse dejando mucho de su equipo detrás. Parecía factible que los Tau rodearan a los cruzados, pero ante la insistencia de los Eterios, la casta del agua abrió un diálogo y acordó una tregua que permitió a los invasores una retirada sin problemas, preparándose para una tormenta. Luego de la gran batalla de Dalet, se inició una paz incómoda en el Golfo de Damocles. Aunque los mundos del Imperio se prepararon para una nueva ofensiva, otras preocupaciones más urgentes hicieron necesaria la retirada de los ejércitos de la humanidad. El Imperio había demostrado una fracción de su poder, pero había sido suficiente para hacer retroceder a los Tau. Sin embargo, los Tau habían aprendido de los enfrentamientos, y la casta del fuego había conseguido importantes conocimientos de los métodos de la humanidad. Las fuerzas imperiales utilizaban una gama mucho más amplia de tácticas y tenían un arsenal mucho más impresionante que antiguos enemigos como los orcos. Tras la lucha, los Eterios pidieron un estudio completo de los rehenes y del equipo recuperado. La casta de la Tierra declaró que la mayor parte de la tecnología era inferior o demasiado inestable para intentar usarla, como por ejemplo las armas de plasma. Sin embargo, hubo descubrimientos que les dejaron con los ojos abiertos, y la casta de la Tierra quedó asombrada al estudiar un motor de disformidad que habían obtenido. Sin conocimiento sobre la disformidad, encontraron con que el extraño aparato era insondable. Además, descubrieron que los humanos capturados que lo operaban no sabían cómo funcionaba y que únicamente lo utilizaban mediante rituales supersticiosos y cánticos. El avance no se detiene. Aumba se presentó frente al Alto Concilio de Eterios y presentó sus preocupaciones. Imploró al Eterio Supremo Aun-Wei el derecho a reclamar las pérdidas Tau. Los Tau tienen una confianza inquebrantable en su propio destino y están seguros de que sus métodos son los mejores. Sin embargo, tras su larga retirada por el Golfo de Damocles y su primera experiencia con las formidables fuerzas del Imperio de la Humanidad, muchos Tau tenían dudas. Nunca habían probado la derrota como una raza en ninguno de sus esfuerzos previos. Aumba argumentó que si no se actuaba se formarían grietas en los cimientos de sus creencias, y eso no debía pasar. Viendo la verdad en sus palabras, el anciano Eterio asintió, dejando que Aumba organizara todo lo que se debe hacer. Aumba sabía que los mundos privados de derechos del Imperio de la Humanidad podían ser manipulados, y gracias a las comunicaciones interceptadas, advertía también que sectores en la zona del Golfo de Damocles no esperaban refuerzos. Gracias a eso, Aumba ordenó a la casta del fuego que volviera a cruzar ese espacio, y el Imperio Tau se extendió hacia los mundos de la humanidad, esta vez para reclamar su territorio perdido. Aunque tenía algunas dudas sobre su elección, Aumba eligió al comandante Oshoba para liderar los aspectos militares. Oshoba, el protegido del legendario comandante Yun-Nami, era un líder táctico y con mucha voluntad que se había hecho conocido durante las campañas contra los orcos. Su habilidad estratégica le había hecho ganarse el nombre de comandante previsor, ya que era capaz de anticiparse y explotar el curso de acción del enemigo como si ya conociera sus movimientos. Comenzó rápidamente la toma de mundos perdidos por el comandante Oshoba. Los defensores humanos no tenían oportunidad contra los golpes devastadores de corto alcance y los avances de Oshoba. Todo el Imperio Tau se llenó de alegría con las noticias de cada una de sus victorias. Pero esto no se acabaría. División de caminos. Cuando solo quedaba un mundo por recolonizar,
El comandante Oshoba se vio obligado a detener su misión debido a los orcos. Lo que empezó siendo unos ataques rápidos para rechazar a estos orcos en los límites que acababan de recuperar, no tardó en transformarse en una guerra prolongada contra una unión de clanes orcos que viajaban mediante bases en asteroides. Las fuerzas de Oshoba penetraron profundamente en las líneas orcas persiguiendo a su caudillo hasta un mundo artefacto, un lugar abandonado tiempo atrás por la humanidad. Su nombre era Arthas Moloch, y allí las fuerzas de Oshoba se tuvieron que enfrentar a un enemigo salvaje no identificado, mientras los orcos escapaban en medio de la confusión. No se sabe demasiado sobre el combate, excepto para decir que los etéreos que acompañaban a la expedición murieron y que el misterioso enemigo desapareció, dejando a Arthas Moloch desolado una vez más. Impávido ante sus pérdidas y a pesar de las órdenes directas de regresar, Oshoba rechazó reunirse con las fuerzas del Imperio Tau. En su lugar, guió a los restos de su ejército tras los orcos. No tardaron en quedar más allá del alcance de las comunicaciones, alejándose más allá de donde ningún Tau había estado antes. El Imperio Tau envió muchos mensajes a través de los repetidores de comunicación hacia el espacio, pero la expedición había desaparecido. Tras muchos años sin respuestas, se dio a la expedición por pérdida. El Imperio Tau lloró la pérdida de uno de sus mejores comandantes. Sin embargo, años después, las ondas penetraron en las regiones donde el comandante Oshoba había sido visto por última vez y regresaron con reportes despreciables. Oshoba seguía vivo y había establecido sus propias colonias en el extremo del Golfo de Damocles. Esta traición del bien supremo todavía persigue al Imperio Tau hasta la actualidad, con repudio hacia las fuerzas de Oshoba. Una nueva era de poder comienza. Aún así, el progreso y difusión del bien supremo no podía parar. Los preparativos para una nueva expansión comenzaron. Muelles orbitales llenos de colonizadores se formaban, pero señales repentinas se llenaron en radares. Estas señales detuvieron los planes. Un imperio totalmente unido. Llegaron desde más allá de la nébula oeste. La plaga verde de los orcos emergieron de las nubes de gas como si se hubieran materializado de la nada. Cuando se detectaron por primera vez, los técnicos de la casta de la Tierra creyeron que los sensores fallaban. Les había llegado una invasión. La invasión orca estaba compuesta por una docena de Wag, cada uno de ellos con su caudillo intentando lograr la supremacía. Aunque casi caen presa del miedo al ver la inmensidad de la amenaza, hubo uno que vio que si el imperio trabajaba unido, podrían derrotar incluso una invasión de este tipo. Aumba, en ese momento el Eterio Supremo, reunió a los líderes de todos los sectores para crear un plan de acción. Aquellos sectores más cercanos a la amenaza, Biorla, Sacia y Daun, tenían que combinar sus ejércitos para retrasar al enemigo y dar tiempo para que se reunieran más flotas para el contraataque. La casta del aire reunió a sus flotas por todo el imperio, incluso convirtiendo naves comerciales y transportes coloniales en transportes de tropas para acomodar a las fuerzas necesarias. Conforme el tiempo pasaba, se dieron los primeros encuentros en las regiones más alejadas del imperio. La armada Tau lanzó una serie de ataques relámpago para atraer a los orcos al alcance de las estaciones de defensa orbital y fulminarlos con el fuego combinado de las flotas y las bases orbitales. Esto causó varios daños en la armada orca, pero no fue suficiente. Varias de sus naves lograron estrellarse con las estructuras que les permitieron desembarcar. Los defensores fueron desplegados en las restantes acciones orbitales y se libraron muchas batallas desesperadas durante meses.
conforme los clanes individuales de los orcos se dividían para hacer cada uno lo que quieran. Las batallas se expandieron a docenas de planetas más. Se enviaron fuerzas de tierra adicionales para reforzar la zona, incluso en las lunas baldías, para que los orcos no consiguieran suministros y se quedaran permanentemente en territorio Tau. Con la amenaza de ser invadidos, Aumba consideró que era el momento de llevar a cabo el siguiente paso de su plan maestro. Siglos antes, cuando el Alto Concilio Etéreo supo que el comandante Yun-Nami se acercaba al fin de sus días, se hicieron planes de contingencia. La Casta de la Tierra preservó los recuerdos de Yun-Nami intentando construir una IA holográfica que pudiera aparecer, actuar y sobre todo pensar como el comandante. Sin embargo, nada aseguraba que tuviera éxito. Para salvar las grandes mentes del Imperio, se ordenó que varios de los mejores estudiantes de Yun-Nami fueran preservados en éxtasis, un procedimiento que acababa de ser desarrollado por la Casta de la Tierra. Esto permitiría que en futuras guerras o expansiones, el Imperio pudiese recurrir a expertos en el arte de la guerra. Ahora era cuando se necesitaba estas grandes mentes. Un nuevo salvador del pueblo. Uno de los estudiantes criogenizados era una comandante recién ascendida llamada Osha Serra. Era única entre su generación de los guerreros del fuego. Solo tenía un único rival entre su generación y ese era Oshoba. Oshoba no estaba congelado, pero había sido elegido para la gloria reclamando las colonias perdidas tras la guerra con el Imperio de la Humanidad. Pero ahora era un traidor. Cuando Osha Serra completó su readoctrinamiento, la lucha contra los orcos ya llevaba media docena de años en marcha. La enorme invasión orca se había dispersado hacia los límites de diversos sectores. Gracias a su armamento superior y tecnologías, los ejércitos numéricamente inferiores de los Tau habían mantenido a raya a las hordas orcas. La cosa estaba pareja. Los orcos en su división no podían conquistar la capital del sector Tau, y los Tau no los podían erradicar de su imperio. La comandante Osha Serra se unió a la batalla tomando el liderazgo de un cuerpo de cazadores. Tras una serie de victorias, se hizo con el control de un mando, con una formación de varios cuerpos. Partió a la principal luna de Sasia Prime, Baijarra, y ahí los había dejado libre de orcos, y el nombre de Osha Serra empezaba a conocerse. A partir de aquí lideró grandes victorias en los mundos de Cormosan y en las expansiones Crash. Con cada triunfo, más fuerzas Tau quedaban libres para aplicar presión adicional a las divididas fuerzas de orcos. Tras las masacres de la expansión de Crash, el poder de los orcos quedó dividido. La Gran Guerra de Confederación, como fue conocida, duró una docena de años y estableció firmemente a un nuevo héroe en los corazones y mentes de los Tau. Osha Serra, ahora llamada Comandante Sol Oscuro, era el principio de una nueva generación. Sus tácticas siempre fueron ejecutadas sin fallos y quedó inmortalizada, dejando a los Tau con un futuro brillante. La tercera esfera de expansión. Con la invasión orca derrotada y Osha Serra liderando la Casta del Fuego, Aumba supo que era el momento para declarar la tercera esfera de expansión. Con la invasión orca derrotada y Osha Serra liderando la Casta del Fuego, Aumba supo que era el momento para declarar la tercera esfera de expansión. Al tener más sectores estables de donde extraer recursos, este esfuerzo expansivo se llevó a cabo a una escala nunca antes vista. Sé que las esferas de expansión anteriores habían sido espléndidas, pero se habían limitado solo a los alrededores del planeta Tau. El alcance de estas expansiones estaba limitado.
ya que los Tau no tenían suficiente población como para expandirse más allá, y todavía no habían comprendido todo el potencial ofensivo de sus tropas auxiliares. Las barreras técnicas también fueron un problema. La casta de la Tierra había estado buscando varias formas de desarrollar naves con motores más rápidos, capaces de cruzar el vasto espacio vacío entre sistemas estelares. Aumbá sabía que había llegado el momento de que los Tau alcanzaran su destino. La Gran Guerra de Confederación había servido para poner a los Tau en estado de guerra, con los Eterios presionando a cada casta para conseguir mayor producción y eficiencia. La invasión orca había sido un duro campo de entrenamiento para la casta del fuego, que ya habían reemplazado las bajas tras la larga campaña. Es más, muchos guerreros del fuego y sus comandantes habían ganado una valiosa experiencia. Ahora estaban mejor entrenados que nunca, y eran capaces de coordinar sus esfuerzos con otros sectores y la armada Tau. La cantidad de auxiliares alienígenas disponibles se había incrementado especialmente gracias a los Krots. Para alcanzar los sistemas distantes marcados como deseables por los exploradores, las enormes armadas Tau se habían equipado con las últimas modificaciones de la casta de la Tierra. Los sistemas de propulsión se habían mejorado. Los propulsores, al ser magnificados por los reactores de impulsos, hicieron que las naves alcanzasen velocidades impensablemente altas. La casta de la Tierra había preparado los transportes con grandes cámaras de éstasis que permitían a los cuerpos de cazadores o incluso a mandos al completo desplazarse a las zonas de batalla de meses o incluso años de distancia sin envejecer en el proceso. Inclínense al bien supremo. Los sectores enviaron flotas para ayudar a la gran expansión. Las mayores flotas surgieron de los extremos norte y este del Imperio Tau. Allí, los enormes puertos y los muelles orbitales de Dalet, Sacia y Biorla reunieron grandes flotas. Además de las naves de combate, la armada Tau ofreció una serie de armadas de transporte para transportar ejércitos, colonos, domos prefabricados y todo tipo de equipo. Este enorme ejército fue liderado personalmente por la comandante Oshazera, la oficial de mayor rango de la casta del fuego. Su curso atravesó el Golfo de Damocles, viajando a través del campo de asteroides Grilok. Su destino había sido planeado meticulosamente, y todos los planetas y lunas que se deseaban colonizar estaban bien marcados en los hologramas de la flota. Los mundos habitados habían recibido visitas previas de comerciantes y embajadores de la casta del agua para explorar la posibilidad de una anexión pacífica. Algunos de los planetas marcados para ser absorbidos pertenecían al imperio de la humanidad. En esos casos, el momento elegido por Aumbá para la tercera esfera de expansión no podría haber sido mejor. Los agentes de la casta del agua y los Gebesa humanos que habían jurado alianza a los Tau confirmaron lo que la casta de la Tierra ya había dicho gracias a las transmisiones interceptadas. Pero debido a las guerras en otros puntos de la galaxia, el número de defensores imperiales en las fronteras de su territorio era muy reducido. Varios planetas imperiales estaban dispuestos al soborno, o los idealistas que deseaban escapar del yugo de servidumbre de sus gobernantes tiranos. Estos mundos se rindieron y entregaron sus armas a la primera oportunidad, y dieron la bienvenida a los embajadores de la casta del agua con promesas de cooperación. Muchos mundos humanos, sin embargo, rechazaron las propuestas Tau, tal vez porque desconfiaban de todos los alienígenas, o tal vez simplemente porque temían las repercusiones de su propia raza. En aquellos mundos fronterizos que se resistieron, Oshazera y sus ejércitos lanzaron una serie de golpes en puntos más precisos. Las defensas humanas no podían hacer nada.
Rápidamente el sector al norte del Golfo de Damocles cayó ante los Tau, mientras que en el oeste galáctico, los sectores cercanos al Sol Rojo eliminaron a los Ruth, orcos y humanos rebeldes. Las flotas de la Casta del Agua se desplegaron para iniciar el largo proceso de integración de aquellos alienígenas indefensos que deseaban seguir el camino de iluminación. La Casta de la Tierra, deseando explorar sus nuevos dominios, empezó a instalar fábricas de producción en los planetas ricos en recursos. Además, para poder establecerse y seguir creciendo, los Tau necesitaban establecer fuentes de combustible cercanas a las líneas de expansión. Se habían reclamado docenas de nuevos mundos, pero este era solo el principio. Sectores conquistados de la tercera expansión. El primero de una serie de nuevos sectores. Es uno de los muchos mundos reclamados al Imperio Humano. Los habitantes que juraron lealtad al bien supremo han sido retirados hacia las profundidades del Imperio Tau para asegurar su protección y su correcta asimilación en el Imperio. Los Tau que ocupan esta capital sectorial la arrancaron de las manos de un caudillo orco y limpiaron el sistema estelar con un alto coste. Bahía Mugulat. La Bahía Mugulat es la puerta de entrada al sistema Dobar y el lugar de una famosa victoria Tau liderada por la comandante Oshazerra y Aumba. Está en camino de convertirse en un sector completamente consolidado y ahora veremos cómo fue. El triunfo de Oshazerra. Animada por sus éxitos, Oshazerra lideró rápidamente a sus ejércitos hacia el interior del territorio imperial. Parecía estar en todos lados a la vez, liderando a sus tropas. En el frente de la ofensiva, la Casta del Fuego estaban en ruta hacia sus siguientes objetivos, antes de que las fuerzas de consolidación que les seguían hubieran logrado aterrizar en los planetas conquistados. Aquí, Oshazerra ponía en práctica una de las máximas de Yunami. Después de una victoria, da un golpe rápido y obtendrás una nueva victoria. Conforme Oshazerra se internaba en territorio del Imperio, se encontró mayor resistencia y vio que exceder sus fuerzas agotaría el impulso de su ataque. En vez de estrellarse contra planetas bien defendidos, dividió sus flotas, repartiéndolas por una docena de objetivos. Todas ellas iniciaron una serie de ataques y huidas devastadoras contra las que el Imperio no podía defenderse. El Imperio centró su defensa estática en sus mundos clave. Oshazerra explotó también esta estrategia, ya que le permitía reunir sus fuerzas y lanzar un ataque masivo en el planeta de su elección. Su primer objetivo fue el mundo colmena de Agriyan, cuya órbita daba acceso libre a un nutrido grupo de mundos imperiales. Se teletransportó un grupo de guerreros de la Casta del Fuego y muchos de los nuevos prototipos de armas hasta la línea de batalla. Sin duda, sería un enfrentamiento importante. Hasta el propio Aumba llegó para inspirar a la Casta del Fuego. Por último, la nueva armadura de combate que se presentó fue un éxito total. Allí donde golpeaba se lograba una victoria. De forma rápida, la nueva armadura de batalla XV-104 Cataclismo fue pieza clave, destrozando enormes tanques pesados que bloqueaban durante largo tiempo las puertas de la capital de la colmena. Aunque los defensores imperiales lucharon, los corredores de la colmena no tardaron en estar cubiertos con sangre, y solo una pequeña resistencia seguía oponiéndose. El planeta fue renombrado como Bahía Mugulat. El contraataque anticipado del Imperio cayó sobre el sector 6, y este también era parte del plan de Oshazerra. Como distracción, aunque muchas colonias cayeron ante los marines espaciales, el esfuerzo los ató, y los mundos del Imperio cayeron uno tras otro ante este ataque preciso de Oshazerra.
Que nadie dude que el Imperio Tau llevará unidad a todos. Que nadie dude que es nuestra hora. Adelante, por el bien supremo. Aún va, dirigiéndose a los cuerpos de la casta del fuego, desde las ruinas de la colmena a Grellan. Cuarta esfera de expansión. A medida que el Imperio Tau se recuperaba de la brutal guerra en Bahía Mugulat, el poder expansionista se enfrentaba a un dilema. Utilizando ciencia arqueotecnológica y esotérica, los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus habían envuelto en llamas una vasta franja de espacio, cortando así a los Tau de su destino manifiesto hacia el núcleo. Al este, solo tenía una extensión de espacio muerto, mundos devorados por la invasión de la flota enjambre Gorgona, y al oeste la dinastía Sautek de los Necrones estaba desplegando sus flotas para la guerra. Los Tau se vieron cercados por todas partes, sin ninguna ruta obvia para nuevas conquistas. En este momento de gran tensión, se produjo un nuevo cataclismo en todo el imperio y más allá. El fenómeno galáctico conocido como la Gran Fisura, y después conocida por los Tau como el Devorador de la Esperanza, marcó los cielos del Imperio Tau y anunció una sucesión de tormentas estelares que arrasaron mundos, colonias vitales. Se perdieron millones de vidas, y muchos estrategas Tau de alto rango temieron que si estos problemas se extendían, hasta los brillantes sectores centrales estarían en peligro. En el mundo de Tau, en el corazón del imperio, el Alto Concilio de Etéreos debatió el asunto a puerta cerrada. Un pequeño grupo sugirió negociar para atravesar el territorio perteneciente al imperio de la humanidad. Pero los humanos fueron considerados demasiado hostiles para la diplomacia. Otros propusieron la construcción de gigantescas crionaves que serían enviados para colonizar nuevos mundos, incluso si esto llevara cientos de años. Sin embargo, algo demasiado lento y poco fiable no era el estilo de los Tau. El proceso de llevar la iluminación a las razas menores no podía ser retrasado más, ya que con cada día que pasaba, se perdía la galaxia en sus insensatas disputas. Así, la casta etérea acogió un camino más peligroso, pero uno que podría solucionar por completo estos problemas. Desde los primeros encuentros con la humanidad, eran las divisiones científicas de la casta de la Tierra. Esta casta habían sido asignadas a estudiar la primitiva tecnología del imperio con la intención de descubrir los medios, por lo que los humanos hacían sus saltos de larga distancia a través del espacio. Tras décadas de análisis y alteración, en las que la tecnología imperial fue combinada con los restos de esferas de guerra Krot recuperados, se había logrado un avance decisivo: el módulo AL-38 Stella. Este era un prototipo que podía instalarse en el sistema de propulsión de cualquier nave espacial, formando una potente burbuja de antimateria en torno al navío que podía impulsarse a grandes velocidades que pudiesen atravesar incluso el tejido de la realidad. De esta forma, enormes extensiones del espacio real podían ser cruzadas, y los periodos de viaje serían bastante reducidos. Los ensayos iniciales fueron exitosos. Las naves Tau equipadas con el prototipo fueron capaces de cruzar todo el imperio en apenas unos días, un viaje que hubiera requerido meses con los sistemas de propulsión anteriores. Con esta tecnología, el rugiente fuego estelar que consumía el Golfo de Damocles podría, en teoría, ser evitado por completo. Tragedia de Punto Númenor. El Imperio aceleró la producción de naves equipadas con el módulo subdimensional y seleccionó cuerpos veteranos de la Casta del Fuego de todos los sectores para formar la siguiente oleada de colonizadores y colonizaciones. La autoridad militar suprema fue concedida al comandante Surstrike, un veterano de carácter calmado
y considerado cuya actuación en las guerras de la tercera esfera de expansión le habían dado mucho prestigio y respeto. Había luchado junto a la propia Oshazera en la batalla de Bahía Mugulat, y la comandante hablaba de sus habilidades con el mayor de los aprecios. La expansión estaba en teoría en buenas manos. Con gran algarabía, una retransmisión del glorioso Aumba anunció el inicio de la cuarta esfera de expansión. El Etéreo Supremo declaró que atravesaría las llamas del Golfo de Damocles con una brillante lanza de verdad, extendiendo la palabra del bien supremo hasta lugares nunca alcanzados en la galaxia. La armada de Surstrike se reunió en Punto Númenor, en los límites septentrionales del Imperio Tau. El científico Fiobre Caputo de la casta de la Tierra, el genio tras el prototipo AL-38 Estela, expresó su fuerte preocupación ante el tremendo tamaño de la empresa. Afirmó que el AL-38 solo había sido utilizado anteriormente para realizar viajes a velocidad superlumínica con naves solitarias, y que apenas se habían investigado las consecuencias potenciales de realizar múltiples rupturas simultáneas en el tejido espacio-temporal en tamaña concentración. El Alto Concilio de Etéreos desestimó sus temores con tranquilidad, apoyándose en la casi perfecta tasa de éxitos de los ensayos del prototipo. La cuarta esfera de expansión seguiría adelante según lo planeado. Las flotas de la cuarta esfera se prepararon para saltar, dispuestas a iniciar una nueva era de exploración y expansión. A la señal del comandante Surstrike, cada una de las naves activó su módulo Estela. Fue entonces cuando se desgarró la galaxia. La perturbación combinada de cientos de campos de antimateria activándose a la vez actuó como una bomba transdimensional reventando el velo entre realidades. Una herida irregular en el espacio real se abrió bostezante ante la flota de la cuarta esfera de expansión, vomitando colores antinaturales y arremolinadas con formas sin solidez. Los horrorizados Tau contemplaron sin poder hacer nada como la brecha que crecía por momentos se apresuraba hacia sus naves. Los motores de fusión de propulsión inversa se activaron cuando los comandantes de la casta del aire trataron de escapar de su inminente perdición. Pero estaban tan indefensos como halcones en un huracán. La tormenta de irrealidad cubrió la cuarta esfera y la devoró entera, dejando atrás solo un vórtice de colores enfermizos. Estas imágenes fueron retransmitidas por todos los puntos, desde el lejano Deyanoi hasta el propio Tau. Gritos de horror resonaron en grandes plazas y plataformas de visión, mientras las señales se perdían o eran desconectadas a la desesperada. La casta etérea se movilizó rápidamente para contener todo conocimiento del desastre, creando holograbaciones elaboradamente falsificadas que mostraban cómo la cuarta esfera de expansión completaba exitosamente sus saltos subdimensionales hacia lo desconocido. Entretanto, drones de reconocimiento de largo alcance escaneaban y procesaban en la negrura del espacio, buscando cualquier pista de una señal de socorro o un holorayo de emergencia. Cualquier cosa que hubiera podido dejar un rastro. Pero no se encontró nada. Una luz en la oscuridad. Los años pasaron. Los Tau, en lugar de embarcarse en una nueva era de descubrimientos, se encontraron a la defensiva. Las incesantes perturbaciones cósmicas que azotaban al Imperio Tau no mostraban señales de calma. Aparecían enemigos por todos los frentes. Parecía como si el nacimiento de la Montigeva hubiese empujado a las razas sin iluminar a un frenesí primario. Los orcos se reunían en grandes números de nuevo, y la sombra de la flota enjambre gorgona que se creía destruida había regresado para acechar la fisura Perdus. Muchas poblaciones alienígenas en los mundos Tau
especialmente aquellos más cercanos a la Montigeva, se vieron afectados por estallidos de locura violenta. Esto fue particularmente habitual en las colonias de humanos Gevesa. Varios levantamientos armados fueron sofocados con eficiencia inflexible, aunque afortunadamente la dolencia no se extendió entre los Tau. La Casta del Fuego mantuvo las fronteras a salvo con su valentía y su sangriento sacrificio. La lucha fue feroz y se obtuvieron muchas victorias, pero en su corazón, cada guerrero del fuego ansiaba terminar estas agotadoras guerras de consolidación y regresar a la gran misión de los Tau, viajar a lo largo y ancho de la galaxia, llevando la palabra del bien supremo. Aunque los Tau siguieron esforzándose unidos en nombre del progreso y la iluminación, no podían negarse que un cierto malestar se había asentado sobre la ciudadanía. El proyecto AL-38 Stella fue abandonado y todos los restos del prototipo desmontados y almacenados en los laboratorios de la Casta de la Tierra. Con él desapareció el sueño del viaje más rápido que la luz. Los etéreos no se arriesgarían a repetir lo sucedido en Punto Númenor. Parecía como si la pérdida de la cuarta esfera hubiese anunciado el amanecer de una era oscura para el Tau-Va, en la que la incertidumbre y el peligro constante habían sustituido el ideal de paz. Y entonces, tras años de silencio, llegó una señal. Un holoretransmisor de espacio profundo detectó un solitario dron que flotaba a través de la zona de silencio, emitiendo un flujo de datos encriptado por una frecuencia de décadas de antigüedad. Las naves de reconocimiento fueron a interceptar al dron, pero al llegar a su posición, se sorprendieron al descubrir un fenómeno cósmico previamente desconocido. Un arremolinado agujero de gusano había aparecido de la nada en medio de la extensión del espacio. El dron orbitaba esta anomalía y contenía códigos de identidad de alto nivel y claves de seguridad microfásicas datadas en la época de la cuarta esfera de expansión. Además, grabadas en su memoria había unas coordenadas situadas muy al norte del Imperio Tau, en medio de un territorio conocido por la humanidad como la expansión de Chalnat. Este descubrimiento reveló todo un milagro. La cuarta esfera de expansión había sobrevivido y ahora llamaba a sus lejanos parientes desde el otro extremo del agujero de gusano. El Alto Concilio de los Etéreos ordenó que se comenzase a trabajar de inmediato en la construcción de posiciones defensivas en torno al agujero de gusano, que los Tau llamaron el Nexo Mare Astral. Un anillo hexagonal de inmensas fortalezas estelares y campos de minas iónicas entrelazados protegerían la anomalía, y varias flotas de defensa de la Corbatra fueron asignados a patrullar permanentemente. La cantidad necesaria de materias primas para estas fortificaciones fue asombrosa, equivalente a centenares de flotas de batalla. Para asegurarse de que los recursos necesarios eran reunidos en un plazo aceptable, los Tau iniciaron una serie de programas de reasentamiento y decretos de libertad laboral, desplazando poblaciones enteras, tanto Tau como alienígenas, desde sus mundos natales, y organizándolas en divisiones de trabajo. La mano de obra y los recursos dedicados a la defensa del Nexo pronto rivalizaron incluso con los que rodeaban al propio mundo natal de los Tau. Mientras tanto, una división de científicos de élite de la Casta de la Tierra, procedentes de todo el imperio y dirigidos por los responsables de la creación del módulo AL-38 Stella, estudió y analizó el agujero de gusano en busca de respuestas. Nuevos horizontes, nuevos peligros. Quinta esfera de expansión. Reunificación. La fortificación del Nexo Mare Astral fue logrado en un plazo de tiempo asombrosamente corto, mucho más breve de lo estimado por los científicos de la Casa de la Tierra encargados de su construcción. Sin embargo,
Sin pruebas fehacientes de la supervivencia de la cuarta esfera, el Gran Concilio de los Eterios no autorizaría ninguna expedición a través de la fisura espacial. Se envió una sonda de reconocimiento por el portal con una serie de consultas de códigos y marcadores genéticos. La sonda tardó más de un ciclo solar Tau en regresar. El análisis de la muestra de sangre y los datos que contenía confirmaron la identidad del receptor como el propio comandante Surstrike. Esta prueba explícita anunció finalmente el lanzamiento de una nueva esfera de expansión. Tras el milagro del mensaje de la cuarta esfera, una nueva sensación de optimismo había revigorizado al imperio, y oleadas de colonos trataban de tomar parte en la gran expedición de la quinta esfera de expansión. Incluso fortificaron la región alrededor de la anomalía hasta que estuvo tan bien defendida como el propio Tau Prime. La mismísima comandante Osha Serra fue despertada de su éxtasis para dirigir el viaje de reencuentro con la expedición de Surstrike, y ordenó que la armada fuese dividida en 8 grandes flotas, cada uno dirigida por un comandante de la casta del fuego escogido por ella misma. Los constructores de la casta de la tierra y los políticos de la casta del agua estaban presentes a millares, pues era seguro que habían muchos desafíos, tanto logísticos como políticos, que deberían ser afrontados. Pronto la armada de la quinta esfera de expansión fue desplegada en formación cerrada ante el portal dimensional, que tenía el tamaño de una luna y ondulaba ominosamente frente a las naves, bañándolas con la pálida luz azul de su parpadeante corona. Los motores fueron encendidos y los campos de antimateria activados. Con una sola palabra, la comandante Osha Serra dio la señal de saltar. La flota de la quinta esfera se lanzó hacia el vacío. Los mamparos y claraboyas se cerraron en toda la flota mientras las naves se sacudían y traqueteaban. Las tripulaciones mínimas, apoyadas por rastreadores artificiales, guiaron a la flota por una estricta trayectoria, mientras el resto de los colonos dormían en un profundo éxtasis. Nadie pudo decir cuánto duró el viaje. Parecieron décadas, pero también como si hubiesen sido unos pocos ciclos. Al final, con una tremenda sacudida, las naves de la quinta esfera de expansión fueron escupidas de vuelta al espacio real. Los mamparos se abrieron con un zumbido y las cúpulas de éxtasis se desconectaron con un suspiro de células energéticas en reposo. Las claraboyas se abrieron lentamente para revelar una dispersión de naves destrozadas, arqueologías espaciales y cápsulas hábitat a la deriva. Varias naves habían sido desmontadas y dispuestas en una estructura hexagonal en torno a la anomalía estelar de la que había emergido la quinta esfera. Estos tenían sus cañones de inducción pesados y sus dispositivos impulsores de masa apuntando hacia el espacio. Un saludo fue emitido desde este maltratado colectivo, recibiendo a los recién llegados al Atolom Nemiar. La comandante Osha Serra emergió de la cápsula de abordaje de su nave en la mayor de las arqueologías espaciales, acompañada por varios eterios de alto rango. El propio comandante Surstrike la recibió. Parecía haber envejecido varias décadas desde que se vieron por última vez. Incluso en presencia de los eterios, el veterano guerrero de la casta del fuego parecía no encontrar ningún solaz espiritual, y sus ojos se asemejaban al frío acero. Los doblegados eterios interrogaron al comandante durante varias semanas. El contenido de estas conversaciones fue duramente restringido, y las naves del cuerpo de edificación fueron una visión habitual en torno a la puerta de la cuarta esfera, pues los oficiales políticos Tau estaban interrogando a su vez a los supervivientes de la funesta expedición. No obstante, pronto empezaron a circular rumores perturbadores.
Algo había asaltado a las naves de la cuarta esfera de expansión mientras vagaban perdidas a la deriva por los hirvientes mareas de la subrealidad. Casi 3/4 partes de las naves de la expedición fueron reventadas y sus ocupantes arrastrados al aullante torbellino. Extrañas formas antinaturales se manifestaron en las profundidades de las naves mercantes y las fragatas Kierkegaard. Criaturas alienígenas que no obedecían ninguna ley conocida de la física, seres se manifestaban de repente en el aire, prolongaban las torturas de sus víctimas, volvían locos a los auxiliares alienígenas, destrozaban las naves desde dentro y parecían alimentarse del creciente dolor y terror. Muchas naves fueron destrozadas de dentro hacia afuera, y sus tripulantes y pasajeros masacrados y devorados. Las hambrientas criaturas de la subrealidad estaban eliminando a sus presas una a una. Parecía casi como si estuviesen prolongando el juego, alimentándose de la creciente sensación de terror y agonía de los Tau. Ningún superviviente de la cuarta esfera de expansión pudo decir cuánto tiempo habían soportado este tormento. Tampoco hablaron de qué cosa los había salvado de la destrucción, salvo por la revelación de que algo dotado de una espantosa conciencia los había arrancado de aquel reino de pesadilla, abriendo un gran surco en el tejido de la irrealidad en el proceso, el mismo agujero de gusano por el que la quinta esfera de expansión había viajado. El horror primario de la mirada de aquellos que hablaban de su salvación heló los corazones de todos los que la vieron. Fuera lo que había presenciado, había cambiado irreversiblemente a estas desgraciadas almas. Hablaban poco y apenas podían sostener la mirada de aquellos que no habían compartido sus experiencias. Sin embargo, era en presencia de las especies no Tau cuando más incómodos parecían. Fue solo por la firme insistencia de la casta etérea que Sur Strike permitió a los alienígenas, tanto auxiliares como del personal de apoyo, subir a bordo de la puerta. Incluso entonces, sus guerreros mantuvieron sus rifles de inducción apuntando a todo no Tau que entró en su territorio. Lo que había sucedido con los auxiliares de la cuarta esfera era un misterio, aunque unos oscuros susurros hablaban de exilios forzosos e incluso de liquidación en masa, genocidios. Algunos postularon que los Tau de la cuarta esfera habían presenciado como algo corrompido más allá de lo tolerable durante su traumática odisea, y que ahora echaban la culpa a las razas alienígenas introducidas al Tauba. Ahora los Tau de la cuarta esfera odian a todo alienígena que no sea Tau. Colonización. A pesar de esta poca propicia reunión, el impulso de la quinta esfera de expansión no se detuvo. Los Tau no se podían permitir detenerse ni un momento. Esta nueva frontera era un lugar mortífero, y el trauma aún activo de la gran fisura convertía los viajes espaciales en un riesgo impredecible. Incluso mientras continuaban las investigaciones, las fuerzas de colonización se extendieron desde el atolón Nemiar a través de la región que la humanidad conoce como la expansión Chalnat. Las fuerzas de la cuarta y la quinta esfera lucharon codo a codo, pronto encontrándose con viejos enemigos como los orcos de las nebulosas Fulna, así como con muchos nuevos alienígenas. Restos dispersos de flotas enjambre tiráridas, supervivientes de alguna batalla apocalíptica, vagaban hacia el sur a lo largo del plano galáctico. Las primeras campañas de esta expansión fueron exitosas, pero estuvieron manchadas por las acciones controvertidas de los Tau de la cuarta esfera. Masacres de indígenas no Tau, batallas en las que maximizaron intencionalmente las bajas entre los auxiliares alienígenas, atrocidades como los lagos de Dulum y los 8 días de la infamia. Todo esto construyó una imagen de Tau dispuestos, incluso ansiosos por expresar sus nuevos prejuicios a través de la violencia. Tras el levantamiento de los Krot en la colonia Kisan,
los etéreos eliminaron a todos los auxiliares alienígenas de los contingentes de la Cuarta Esfera. Varios de sus comandantes prominentes fueron sometidos al castigo ritual del Malk-La, antes de ser devueltos a las filas o enviados de regreso al Imperio para ser reeducados. A pesar de estas tragedias, los septos de Fesan, Cortal y Yobai pronto se establecieron y prosperaron. Más allá de sus fronteras, los Tau confirmaron la presencia de bastiones del omnipresente Imperio y se prepararon para la inevitable represalia por sus esfuerzos colonizadores hasta ahora. Para su sorpresa, los sistemas humanos parecían fuertemente desorganizados, con sus comunicaciones y viajes interestelares mínimos. Drones espías observaron guerras civiles y levantamientos en muchos planetas imperiales. Lejos de concentrarse en un contraataque, los humanos parecían hundidos en sus propios problemas. Sin embargo, antes de que las fuerzas de la Quinta Esfera pudieran explotar la debilidad del enemigo, surgió otra amenaza. Naves de guerra humanas hinchadas y cubiertas de óxido surgieron de algún inexplicable subreino y atacaron el propio Atolón Nemiar. Conflictos extraños. Siguió una sangrienta batalla naval. Al identificar al enemigo como la Guardia de la Muerte, Oshazerra supo que no se les podía permitir atravesar el agujero de gusano para amenazar al Imperio. Ella convocó a todas las naves de la Casta del Aire que pudieran llegar al Atolón a tiempo. Luego la comandante corrió en ayuda de la flota de defensa superada en número, orquestando astutas estrategias Kauyon desde el momento en que entró en la esfera de batalla. Escuadrones de cañoneras atrajeron a las naves enemigas a devastadores fuegos cruzados, solo para que los cascos fétidos soportaran castigos imposibles. Municiones de plaga surcaron el vacío aplastando Dous Nikazar o atravesando los cascos de las naves coloniales Tau. Acciones de abordaje castigadoras enfrentaron a los guerreros del fuego contra brutos gigantes que esparcían sus fagos armados entre las filas Tau. Temerosa de que sus esfuerzos no fueran suficientes, Oshazerra envió un prototipo de dron mensajero de vuelta a través del agujero de gusano, advirtiendo a los defensores en la zona del silencio que se preparaban. A pesar de todo lo que los Tau pudieran hacer, una parte de la flota de la Guardia de la Muerte logró abrirse paso. En ese momento de desesperación, sin embargo, las naves de la plaga restantes se retiraron. Oshazerra y sus camaradas observaron cómo el enemigo se desvanecía en el espacio, dejando la devastación a su paso. Más extraño aún, a medida que pasaban los días más allá del agujero de gusano, no emergieron más naves enemigas. Al final, los Tau se vieron obligados a concluir que no aparecería ninguno más. Aún así, las defensas en la zona de silencio permanecieron reforzadas y vigilantes, por si un enemigo que se creía desaparecido emergiera nuevamente. La batalla del Atolón había devastado a la flota de la Quinta Esfera, pero Oshazerra no permitió que esto detuviera su progreso. En su lugar, los Tau avanzaron hacia los sistemas humanos divididos por conflictos internos. Aquí y allá, la Casta del Agua encontró poblaciones desesperadas por la ayuda del Tau-Ba. Sin embargo, los Tau también encontraron Gela o humanos corrompidos por mutaciones alienígenas, o que habían caído en la locura que ahora se volvía deprimentemente familiar. Mientras tanto, aquellos mundos que se resistieron se aferraron con más fuerza que nunca a su fe fanática. El mundo cardenal de Astorgius fue especialmente costoso de pacificar gracias al celo de sus defensores, mientras que en Cestis y Sain-Halt, marines espaciales con armaduras negras atacaron con una perspicacia perturbadora. En el sistema Pecum, fueron los híbridos alienígenas humanos quienes tomaron la delantera, obligando a los Tau a emplear tácticas de inserción sigilosa para desestabilizar a sus enemigos en guerra. Gradualmente, con gran esfuerzo,
los Tau reclamaron un mundo tras otro para el creciente Atolón Nemiar. Cada vez más se expandió el conflicto, atrayendo a nuevas fuerzas imperiales, alienígenas y contingentes enviados desde el Imperio o rebeliones entre los septos recién fundados. A pesar de estos desagradables incidentes, los esfuerzos expansionistas de los Tau continuaron a un ritmo formidable. En cuestión de meses, varios planetas habían sido ocupados y transformados en vibrantes colonias, y nuevos sectores florecieron bajo el diestro gobierno de los oficiales de la Casta del Agua. Se rodearon las fronteras del Atolón Nemiar con estaciones de defensa orbitales y flotas de patrulla. Pues tras el derramamiento de sangre del Golfo de Damocles, los Tau esperaban que con toda seguridad el Imperio de la Humanidad trataría de reconquistar sus territorios perdidos con una gran cruzada. Sin embargo, no fueron solo los fanáticos guerreros de la humanidad los que posaron sus ojos en el nexo Mare Astral, una puerta abierta al corazón del Imperio Tau. Los Tau habían avanzado mucho en este nuevo frente. Un poderoso adjunto a su imperio estaba creciendo a partir de semillas amargas. Pero la lucha por defender y expandir ese territorio apenas comenzaba. Sectores de la Quinta Esfera, Sector Fezzan. El primer sector establecido por las flotas de la Quinta Esfera de expansión. Fezzan es un planeta descarnadamente hermoso, dominado por imponentes cordilleras. La Casta del Agua ha establecido un cuartel general colonial aquí, desde el que gobierna el procesamiento y la integración de los enemigos conquistados y las nuevas razas descubiertas en el Tauba. Las 3 lunas en rotación síncrona de Fezzan albergan ahora vastos astilleros de la Corbatra, ya que la posición del sector en el corazón del Atolón Nemiar lo convierte en un lugar estratégico clave, desde el cual se envían constantemente flotas de colonización y patrulla a través de las nacientes colonias de la Quinta Esfera de expansión. Sector Cortal. El sector de Cortal no orbita en torno a un sol, sino a un agujero negro. Solo los escudos termoinductivos y el brillo reflejado por los satélites artificiales permiten hacer habitable este duro planeta de oscuridad permanente. No obstante, es uno de los sectores más vitales de la Quinta Esfera de expansión, pues la Casta de la Tierra ha establecido docenas de puertos de drones automatizados que cosechan materia oscura pura del límite gravitatorio del agujero negro. Este inestimable recurso es usado especialmente como fuente de energía de los reactores Nova de las armaduras de combate XV-104 Cataclismo, pero tiene muchos otros usos potenciales, tanto militares como industriales. Sector Yobai fue fundado sobre un disco planetario, una extensión plana y circular de materia sólida que orbita en torno a una estrella enana. El origen de esta anomalía sigue siendo objeto de intensos debates entre los astrofísicos de la Casta de la Tierra. La teoría más popular afirma que fue moldeado por alguna antigua tecnología de terraformación, lo que explicaría la forma extrañamente geométrica de sus principales masas terrestres y la falta de un núcleo planetario. Los imponentes valles y las grandes llanuras del disco han sido reclamados como terrenos de entrenamiento de la Casta del Fuego y se han vuelto especialmente populares entre los pilotos de tanques gravíticos, que se enfrentan en interminables batallas simuladas a través de sus praderas. Fin. Gracias por llegar al final del video. No olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y sobre todo compartir si te gustó el video. Ayudarías mucho a seguir creciendo el contenido de este canal. Hasta la próxima.